Bienvenidos a una nueva conferencia dentro de este ciclo, donde queremos despertar nuestra conciencia espiritual y aprender a vivir de otra manera. Queremos agradecer a todos los que nos apoyan en este ciclo. Su contribución hace posible que lleguemos cada vez a más y más lugares. Para quienes nos consultan cómo colaborar, les mostramos acá una placa donde están los códigos QR y los links para poder hacerlo. Ahí figura el link para poder hacerlo dentro de Argentina y también para otros países poder hacerlo a través de PayPal. Si no, pueden hacerlo también a través de nuestra página web, que es www.comunidadSEA.org/congreso. Hoy saludamos y están presentes personas de Chile, Uruguay, Brasil, México, Perú, de localidades a lo largo de toda Argentina. También hay personas de El Salvador, de Panamá, de diferentes lugares de Estados Unidos, Holanda, Italia, y por supuesto que muy especialmente nos acompañan de España. Y todo esto es posible gracias a su ayuda. Les recordamos dos cuestiones técnicas que vamos a tener a lo largo de la conferencia. Por un lado, que sus micrófonos permanecerán silenciados para que todos podamos disfrutar de la conferencia sin interrupciones, y que podrán hacer las preguntas que les vayan surgiendo en el chat. Sandra está bajo el nombre de preguntas y va a estar recogiendo todo lo que les surja a lo largo de la conferencia. Al terminar va a haber un espacio donde Inés se las va a acercar a nuestro orador. Y ya los dejo con Inés, los saludamos a todos y nos quedamos con Inés, que estará presentando y acompañando a nuestro orador de hoy. Estás muteada, Inés. Gracias, Ale. Bueno, una alegría enorme, enorme, enorme darle la bienvenida a nuestro orador principal, que es también uno de los oradores del Congreso, tantas veces postergado, ¿no es cierto, Francesc? Bueno, Francesc Torralba, lo voy a poner aquí para que lo veamos, es filósofo y es teólogo, es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y doctor en teología por la Facultad de Cataluña y doctor en pedagogía por la Facultad Ramon Llull. Además ha completado estudios en Copenhague, en Berlín. Es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, miembro consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede y un montón de de muchísimas otras organizaciones. No se imaginan lo abultado que es el currículum, todos los estudios que ha hecho el Francesc. En su pensamiento y en su obra, a Francesc le gusta profundizar en las cuestiones centrales de la existencia humana: el sufrimiento, el silencio, la muerte, Dios, el sentido, la libertad, y integrar el pensamiento judío-cristiano con los pensadores de la sospecha. Es especialista en Kierkegaard, que también hizo su tesis de licenciatura sobre este gran teólogo. Y una de las cosas que le apasiona a nuestro amigo es la bicicleta. Es andar en bicicleta, en bike, en las montañas, y que su fuente de inspiración son los altos picos de Europa. ¡Qué lindo! Ahí encuentra nuestro amigo su inspiración. Ha escrito numerosos libros, más de 100 libros, más de 1500 publicaciones. Nosotros lo conocimos por la inteligencia espiritual, que es el tema que hoy va a profundizar, y el último de este año es Vivir en lo Esencial. Así que sus libros han sido traducidos en varios idiomas. Que, como verán, es una alegría enorme, enorme, un privilegio, Francesc, que seas entre nuestros oradores. Queremos beber de tu sabiduría, escucharte, y te damos muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con Francesc.
Pues muy buenos días y gracias, Inés, por esta presentación. También gracias a todos ustedes por seguir esta conferencia a través de la tecnología que nos permite este encuentro casi diría a nivel mundial. Agradezco la invitación, agradezco la buena disponibilidad para las preguntas, los comentarios. Les animo a sugerir preguntas, comentarios y también observaciones, a lo que trataré de explicar. Trataré de ser muy pedagógico, muy claro, con el fin de poder llegar a todos ustedes y sobre todo de transmitir algunas ideas esenciales, que es lo que me propongo en esta conferencia de carácter preliminar para el congreso que, si Dios quiere, celebraríamos el año que viene. Quiero empezar, antes de entrar en la temática, que propiamente es la inteligencia espiritual, como un ideal inherente a todo ser humano. Antes de entrar en ello, querría empezar por un alegato a favor de la esperanza, sobre todo en un contexto de crisis global, de crisis pandémica, de profundo sufrimiento social y económico de tantísimas personas y familias. Me parece importantísimo subrayar esta virtud teologal, que es la virtud de la, que es especialmente necesaria en contextos de crisis, en contextos de noche, en contextos de oscuridad. Decía Kierkegaard que la esperanza consiste en entrever posibilidades. Una persona tiene esperanza cuando es capaz de entrever posibilidades, cuando nadie las ve, cuando todos practican la moral de derrota, el desencanto, el nihilismo. La esperanza consiste en identificar posibilidades y tratar de abrir caminos en contextos difíciles. Y eso es precisamente lo que debemos hacer en situaciones tan sumamente trágicas como las que estamos viviendo. Ustedes en su continente, en su país, pero la crisis es global, es pandémica y además nos exige cultivar esta esperanza y esa confianza en nosotros mismos, en la comunidad, en la ciencia y también en la experiencia de no estar solos frente a esta situación. Dicho eso, voy a tratar de organizar esta presentación sobre esta temática tan apasionante y por otro lado tan innovadora y tan pionera, que es la inteligencia espiritual. Trataré de organizar esta presentación en tres apartados, en tres momentos, para que también puedan seguirla de una manera muy pedagógica. Primero trataré de ahondar lo más reflexivamente posible en el concepto de inteligencia. ¿Qué significa una vida inteligente? ¿Qué significa optar inteligentemente? ¿Qué significa una comunidad inteligente? En definitiva, tratar de abordar en torno a este concepto que es tan nuclear, que es el concepto de inteligencia, para ver todos los matices, todas las diferentes dimensiones que hay. Y de hecho la inteligencia, como veremos, es una potencia del alma. Los clásicos medievales distinguían tres potencias del alma: la inteligencia, la memoria y la voluntad. Pues trataremos de ahondar qué significa esto de inteligencia, que los medievales la denominaban intellectus, y luego con el femenino intelligentia. En un segundo momento trataré de abordar el adjetivo espiritual, ¿no?, que también es una palabra muy polisémica, que se presta a muchísimas interpretaciones distintas. Y al menos me gustaría aclarar de qué hablamos cuando hablamos de esta modalidad, esta tipología de inteligencia que denominamos inteligencia espiritual. Por eso trataré de abordar el adjetivo. ¿Qué es eso de inteligencia espiritual? Y luego en un último momento trataré de abordar algunas capacidades, algunas potencias o poderes que nos da esta inteligencia y que todos podríamos cultivar, desarrollar, hacer crecer a lo largo de nuestras vidas. Por eso en el título hablo de un potencial inherente.
de un recurso inherente que todo ser humano tiene. Lo que pasa que en grados de desarrollo diferentes, como ocurre con todos nuestros potenciales. El potencial lingüístico, el potencial físico, las potencias que tenemos, las capacidades, siempre dependen de su cultivo, su desarrollo y su plenitud. Por lo tanto, este potencial que es la inteligencia espiritual es inherente a todo ser humano, pero desigualmente desarrollada. Y lo que voy a tratar de mostrar es qué capacidades, qué habilidades nos da y por qué son tan valiosas en la vida personal, en la vida profesional, en la vida comunitaria, y por qué deberíamos cultivarlas y, sobre todo, estimularlas en las personas más jóvenes, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, de tal modo que tengan eso que denominamos un desarrollo integral, holístico, pleno. Muchas veces la educación sucumbe al reduccionismo, desarrolla una parte del ser humano pero se olvida de otras, desarrolla un aspecto pero se olvida de otros aspectos. Y de lo que se trata cuando educamos es de desarrollar todo el ser humano, todo el potencial inherente, tanto lo que vemos, lo tangible, como lo intangible, tanto su vida activa como su vida contemplativa, tanto su mente como su corazón. Y muchas veces simplemente sucumbimos a una parte. Y eso es lo que llamamos reduccionismo educativo. Por eso una de mis obsesiones desde el año 2010, y hace 10 años de esto, es intentar garantizar esta educación de carácter integral que incluya también la dimensión espiritual en todas las esferas y todas las instituciones, más allá de las creencias legítimas, de las pertenencias legítimas de cada persona y de cada familia. Dicho eso, empiezo por lo primero, que es intentar subrayar algunos de los conceptos que asociamos a inteligencia. Históricamente se ha definido al ser humano, es una de las definiciones antropológicas, como el simio inteligente o como el animal que piensa o como el animal dotado de logos, la famosa definición de Aristóteles, ¿no? Zoon, logikon, ejón, ¿no? El animal o el logos, el animal que tiene logos, ¿no? Y logos lo hemos traducido como capacidad de hablar, logos, palabra, pero también capacidad de pensar y por lo tanto de inteligir, de comprender, de reflexionar, de meditar, ¿no? Por tanto, siempre hemos distinguido que el ser humano, en tanto que ser inteligente, es un ser con unas capacidades que le hacen singular en el conjunto del universo. Esto no significa negar otras modalidades de inteligencia en seres que son muy cercanos a nosotros, incluso desde el punto de vista de su genoma, ¿no? Un orangután, un simio, un chimpancé, ¿no? Pero de lo que se trata es de tratar de clarificar qué modalidad es la que nos hace especialmente singulares en el mundo. Qué modalidad de inteligencia, qué habilidades tenemos que nos hacen especialmente distintos, singulares en el ancho mundo, ¿no? Y yo creo que la inteligencia espiritual es una de esas modalidades que nos hace particularmente singulares, únicos en el conjunto del cosmos. Pero vayamos al concepto de inteligencia. Cuando decimos inteligencia, lo primero que estamos diciendo es capacidad de adaptación a entornos y contextos nuevos, hostiles o diferentes. Decimos que un ser es inteligente cuando tiene capacidad de adaptación, de aclimatación. Y eso es lo que, por otro lado, ha permitido a la especie humana sobrevivir a una gran cantidad de cambios geológicos y de eras que se han producido desde el principio. Esta capacidad de adaptarse a entornos sumamente complejos y difíciles. Ese es el concepto que está, por ejemplo, en El origen de las especies, de Charles Darwin, ¿no? Y eso es lo que explica que otras especies
más robustas, más fuertes, más veloces, mucho más duras desde el punto de vista de su constitución física, pues se extinguieran. Y en cambio nosotros, que somos tan frágiles y tan vulnerables, Pascal decía que éramos una caña pensante. Una caña es una realidad muy frágil que un niño puede romper. Y sin embargo estamos aquí. Significa que la inteligencia nos ha permitido sobreponernos, sobrellevar, superar enormes dificultades, crisis globales, cambios de era, cambios climáticos. Y eso es importante recordarlo en contextos de desencanto, de nihilismo, de pesimismo como el que ahora nos hallamos. La confianza en la inteligencia del ser humano y la confianza en la inteligencia cooperativa, ¿no? Que es la inteligencia que se une y que, uniendo inteligencias, permite construir realidades que solos, aisladamente, no podríamos. Esto es lo que llamamos, hoy no hablaré de eso, inteligencia cooperativa, que nos permite construir más que individualmente. Cuando sumamos talento, cuando sumamos ingenio, cuando sumamos la inteligencia de uno y de otro, somos capaces de abrir nuevas posibilidades en todos los terrenos, la medicina, la física, la matemática, la filosofía, por supuesto la arquitectura, la farmacología, ¿no? Inteligencia, por otro lado, tiene otra significación también, tiene otro significado, que es la capacidad de resolución de problemas, de resolución de paradojas, de dificultades, ¿no? Realmente vivir es enfrentarse a dificultades. Eso lo sabemos muy bien los padres de familia, las personas que dirigen un negocio, las personas que dirigen una comunidad, las personas que tratan de levantar diariamente un negocio. No hay vida sin dificultades, sin obstáculos, sin barreras, ¿no? Pues bien, la inteligencia nos permite resolver esas dificultades, vislumbrar vías, formas de resolución, aunque sean provisionales, aunque sean circunstanciales, pero es capacidad resolutiva, capacidad de sopesar pros y contras de las opciones que tenemos y finalmente optar por esa que creemos que es la más acertada, que es la menos dolorosa, que es la menos lesiva. Y hablamos de una comunidad inteligente cuando tiene esta capacidad de resolución de problemas y por lo tanto de buscar la mejor alternativa dada una situación. Eso individualmente también es limitado, por eso es tan importante la comunidad. La comunidad de seres inteligentes nos permite a través del diálogo, de la cooperación, de la palabra y la escucha, de la palabra y del silencio que se van alternando, hallar soluciones a problemas a veces mayúsculos que puede vivir una familia, una comunidad, una región, tanto a nivel micro como a nivel macro, ¿no? Por eso yo soy tan partidario de buscar soluciones comunitarias a problemas complejos y evitar la caída en el individualismo, porque la perspectiva individual siempre es limitada. Ve lo que ve. Y sin embargo, la suma de perspectivas permite hallar soluciones más complejas a situaciones que requieren un análisis muy pormenorizado a nivel económico, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel moral o problemas a nivel eclesial, ¿no? Hay una tercera idea de inteligencia que también quiero compartir con ustedes. Decimos que alguien es inteligente cuando es capaz de leer profundamente la realidad. Hay una forma de vida que llamamos frívola o superficial, que se mantiene en la superficie, que de algún modo se mantiene en la máscara, pero no ahonda, no penetra, no profundiza. Eso también se da en el terreno de las relaciones interpersonales. Muchas veces son relaciones de maquillaje, relaciones de cortesía, pero relaciones que se quedan ahí, en la fachada, en la exterioridad. Y sin embargo, una persona inteligente es una persona que va a fondo, que trata de ir más allá de la apariencia,
que trata de leer dentro, que no se queda con el anuncio, el eslogan, y que además cuestiona ese eslogan y lo pone en tela de juicio, lo pone entre paréntesis. Muchos eslóganes publicitarios son un insulto a la inteligencia. Eslóganes publicitarios sobre la felicidad, sobre la libertad, sobre el amor, que cuando uno los piensa a fondo se da cuenta que son verdadera frivolidad, verdadera estupidez, que no pueden contrastar un mínimo análisis racional. Pues bien, una persona inteligente es la que no se queda con la superficie, sino que va a fondo. Para decirlo en un lenguaje bíblico, es una persona que trata de ir al fondo, al corazón del ser humano. Ustedes lo saben muy bien, el corazón en la antropología bíblica es el centro de gravedad de la persona, es el núcleo. En la antropología griega es la cabeza. Los griegos sobre todo subrayaron que el ser humano, como decía antes, está hecho para pensar. Y en cambio en la antropología bíblica el ser humano está hecho para amar, lo cual no significa que no piense ni que no pueda pensar, pero que el centro de gravedad es precisamente la capacidad de amar. Pues bien, una persona inteligente es la que va a fondo en una relación, al comprender un negocio, al comprender una comunidad, un texto, una obra de arte. Digamos que es intolerante a la superficialidad, es intolerante a la frivolidad. Todo ese mundo le resulta sumamente cansino, sumamente frágil. Va a fondo, lee dentro las cosas. Y finalmente hay otra idea que querría subrayar respecto a inteligencia, que es la capacidad de elegir bien. Vivir es elegir. Kierkegaard lo subraya en muchos de sus textos. Vivir es elegir, es optar. Y hay opciones que nos angustian profundamente, sobre todo las que son de carácter irreversible y dicotómico. Me refiero, por ejemplo, a ser padre o no ser padre. Esta es una decisión que es dicotómica, uno es padre o no es padre, y además es irreversible. Cuando uno es padre ya no puede dejar de serlo. Y esa paternidad le transforma, le cambia la mirada, el modo de enfrentarse a los problemas, la manera de vivir. Pues bien, la inteligencia se demuestra en las elecciones que un ser humano es capaz de abordar a lo largo de su vida. Todos hemos hecho elecciones académicas, profesionales, afectivas, elecciones de todo tipo. Y sin embargo, algunas somos conscientes que nos hemos equivocado. Otras, en cambio, tenemos conciencia de que acertamos con esa persona, acertamos con ese estudio, acertamos con ese libro, lo que significa que somos capaces críticamente de leer retrospectiva a nuestra vida y observar qué opciones realmente dieron buen fruto y qué elecciones, qué decisiones pues fracasaron, porque el error forma parte también de la vida humana. Recuerden a los clásicos, errare humanum est. Por lo tanto, el error está ahí y el error también es una ocasión de aprendizaje. Pues bien, una persona inteligente se demuestra en sus elecciones, cómo elige, cómo decide. Hay decisiones de carácter irracional, ciegas, completamente alocadas, que por lo general tienen como consecuencia el naufragio, el sufrimiento, el dolor. Y sin embargo hay elecciones que hemos pensado, meditado, ponderado, deliberado con otros y que finalmente las hacemos y tienen éxito. Significa que elegir no es una tarea fácil, pero cuando uno trabaja su inteligencia es capaz de anticipar los pros, los contras, los beneficios, los riesgos, y eso evita muchos naufragios y muchos sufrimientos. Pues bien, yo creo que educar la inteligencia de los niños es enseñarles a elegir, es enseñarles a optar. Y por lo tanto también a aprender de sus fracasos y de sus errores, para que eso quede en la memoria para futuras decisiones y quede ahí como una memoria que alarma o que despierta de un futuro error, ¿no?
Inteligencia, por lo tanto, es capacidad de hacer buenas elecciones, capacidad de adaptación, capacidad de resolución de problemas y de leer dentro de la realidad, de profundizar. Ahora voy al adjetivo, que es la inteligencia espiritual. Ustedes saben que desde Howard Gardner, pues, se han planteado un verdadero árbol de inteligencias, una verdadera red de inteligencias. Ya no hablamos de una inteligencia, sino que hablamos de múltiples inteligencias que se dan en todos los seres humanos. Y estas inteligencias nos habilitan para distintas actividades. La inteligencia matemática pues, nos permite sumar, restar, dividir, multiplicar, derivar, integrar, desarrollar problemas físicos complejos. Y mientras que la inteligencia interpersonal pues, nos permite empatizar, establecer vínculos, comprender situaciones, simplemente establecer buenas relaciones con nuestros semejantes. Por tanto, no somos seres unidimensionales. Esa expresión que hizo tan popular Herbert Marcuse, ¿no? El hombre unidimensional. No, somos seres pluridimensionales, somos seres políglotas porque podemos articular distintos lenguajes, somos seres polifacéticos porque podemos desarrollar distintas actividades, productiva, la actividad contemplativa, la actividad activa. Somos seres que tenemos múltiples habilidades y múltiples inteligencias. Y una de esas modalidades es justamente la inteligencia espiritual. En alguna parte de la bibliografía internacional sobre inteligencia espiritual se la denomina también existencial. A veces se la denomina también trascendente. La terminología no es irrelevante. Hay palabras que abren vínculos y hay palabras que rompen relaciones y que abren zanjas entre las personas. La palabra existencial, por ejemplo, tiene una connotación más filosófica y que nos remite al existencialismo como corriente filosófico, ¿no? Cuando decimos inteligencia existencial, nos referimos a esta capacidad que tenemos de plantearnos preguntas fundamentales en nuestra vida. ¿Para qué existir? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué sufrir? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Somos libres? ¿Qué podemos esperar después de la muerte? Este tipo de preguntas o cuestiones de naturaleza existencial son muy propias de una persona que cultiva esa modalidad. Y eso ya lo observamos en ciertos niños, en adolescentes, en jóvenes, también en adultos. Algunos de ellos viven esas preguntas con gran congoja. Recuerden la expresión de don Miguel de Unamuno, el gran filósofo de Salamanca, ¿no? La congoja. Bueno, pues existencial es un tipo de manera de identificar esta modalidad de inteligencia. Otros, en cambio, inteligencia trascendente. Y trascender es ir más allá. Es una palabra que tiene mucha enjundia, que tiene mucho contenido, ¿no? Trascender la apariencia, trascender el espacio, trascender el tiempo, trascender las precomprensiones, los prejuicios, los tópicos, significa ir más allá de lo que veo, de lo que oigo, de lo que me dicen, trascender, ¿no? Y la inteligencia trascendente sería, por lo tanto, una inteligencia que nos permite ir más allá de lo que es tangible, de lo que es material, de lo que es visible, ¿no? Como una preintuición de lo que está oculto, de lo que está escondido, ¿no? En el credo de Nicea se afirma que hay en el mundo lo visible y lo invisible, ¿no? Pues bien, la inteligencia trascendente es la que nos permitiría ir más allá de lo visible, intuir lo que hay dentro del corazón de alguien, ir más allá de la mueca, de la fachada, de la exterioridad. Recuerden, por ejemplo, la distinción de esta filósofa convertida al cristianismo y santa de la Iglesia Católica, que es Edith Stein, ¿no? Cuando distingue exterioridad e interioridad, ¿no?
La exterioridad es lo que percibimos a través de nuestros sentidos, ¿no? Percibimos un cuerpo, unos ojos, unas manos, percibimos una boca, oímos una voz, aunque sea a través de la pantalla. Eso es la exterioridad de alguien. Su cuerpo, su indumentaria, su puesta en escena, ¿no? Pero no conocemos a alguien hasta que no hemos indagado en su interioridad, hasta que no hemos buceado en su interioridad. Y por lo tanto esto es trascender la exterioridad. Quien se queda en el cuerpo, quien se queda en la indumentaria, quien se queda en la fachada, no puede decir que conoce a alguien. Solo quien ha indagado más allá, ha trascendido, puede decir que conoce a esta persona, lo que quiere, lo que desea, lo que le angustia, lo que cree, lo que espera, y todo eso no está en su fachada, no está en su cara, no está en su epidermis. Por tanto, inteligencia espiritual se puede denominar también existencial o trascendente. La mayoría de autores anglosajones y angloamericanos y también australianos que han desarrollado bibliográficamente este tema han optado por spiritual intelligence o inteligencia espiritual, ¿no? Yo mismo opté por este término cuando en el 2010 publiqué Inteligencia Espiritual, ¿no? Pero soy consciente que es una palabra que da equívocos, que puede plantear incluso entuertos o incluso malas comprensiones, ¿no? Vayamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Y para qué nos capacita esta inteligencia, ¿no? Pues hablamos de una modalidad de inteligencia que de entrada está en todo ser humano, en el niño, en la niña, en el adolescente, independientemente de su capacidad social, económica, de las creencias que tengan sus padres. Es una potencia que está ahí. Recuerden la distinción aristotélica entre potencia y acto, ¿no? Potencia es lo que uno puede. Uno puede hablar, uno puede conducir, uno puede cocinar. Son potencias que tiene un ser humano. Pero para que se hagan realidad necesita la paideia, necesita la educación. Para que ese niño pueda hablar, alguien tiene que hablarle. Para que pueda cocinar, alguien tiene que enseñarle a cocinar. Para que pueda finalmente hablar otra lengua, necesita un profesor que le enseñe esa lengua, ¿no? Cuando ya domina algo, hablamos de acto, hablamos de dominio, de realidad, de facticidad, ¿no? Pues bueno, la inteligencia espiritual es una potencia que en algunos seres humanos ha llegado al culmen de su desarrollo y en otros ha quedado en un estado latente, casi diría embrionario, por circunstancias sociales, económicas, por falta de educación, por pobreza espiritual de su entorno. Ha quedado allí como una semilla sin cultivar y por lo tanto no se ha desarrollado plenamente. Yo creo que nuestra preocupación como educadores, como maestros, como profesores es justamente hacer crecer esa semilla para que sea un árbol bien frondoso, ¿no? Y para que dé fruto, ¿no? Y eso significa estimular esta modalidad de inteligencia, ¿no? Por lo tanto, es una modalidad inherente, presente en todo ser humano, aunque, como decía, desigualmente desarrollada, ¿no? ¿Para qué nos habilita? ¿Qué nos permite hacer esta inteligencia espiritual, ¿no? De algún modo voy a responder a esta pregunta como si hablara de una herramienta, ¿no? Ustedes piensen en un martillo o piensen en unos alicates, ¿no? Bueno, pues ahí está el martillo y uno puede preguntarse, ¿y eso para qué sirve, no? ¿Qué se puede hacer con eso? Pues se pueden hacer muchas cosas y distintas. Y eso pasa con un martillo y pasa con toda la tecnología que tenemos a disposición, ¿no? Ahora este ordenador que me permite desde un pequeño pueblo de los picos de Europa pues comunicar con ustedes a nivel casi diría global, es un uso de la tecnología que es un uso formativo y un uso dialógico que nos enriquece a todos, ¿no? Sin embargo, también con la tecnología se pueden hacer barbaridades, destruir, arrasar, humillar o matar, ¿no?
Pues bueno, la inteligencia espiritual es como una herramienta, como un dispositivo que tenemos que nos permite distintas operaciones, ¿no? Una primera operación, solo voy a subrayar algunas de las fundamentales, pero una primera operación, un primer movimiento muy relevante que nos permite es el de interrogarnos por el sentido de nuestra vida. La interrogación. La pregunta. Yo creo que lo primero es estimular la pregunta. Muchas veces nos equivocamos dando respuestas a preguntas que nadie se ha formulado. Y a mí me parece que lo más básico es estimular la pregunta y no tener miedo de ninguna pregunta, a pesar de que no sepamos las respuestas. Mi tesis es que siempre hay una asimetría entre nuestra capacidad de preguntar y nuestra capacidad de responder. Para decirlo de un modo claro, vivimos con preguntas y moriremos con preguntas. Y nos iremos al otro mundo con muchas preguntas. Y cuanto más inteligente es una persona, más preguntas afloran en su cabeza. Más preguntas que llevan a otras respuestas y que encienden otras preguntas. En un proceso ad infinitum. El preguntar es un proceso ad infinitum. Los niños preguntan. Y los adultos muchas veces no sabemos qué responder. Pero los niños preguntan y preguntan y preguntan porque experimentan el deseo de saber, esta curiosidad intelectual que está en todo ser humano y que es el fundamento de la ciencia, el fundamento de la filosofía, esta curiosidad intelectual. Por eso la inteligencia espiritual, primero, es una inteligencia, un dispositivo que nos permite preguntarnos. Pero preguntarnos por las preguntas últimas o fundamentales. Eso que los alemanes filósofos llaman las Grundfragen, ¿no? Las preguntas básicas, fundamentales, ¿no? Las preguntas que lo tambalean todo, ¿no? No se trata de preguntar de qué está compuesto una molécula de agua o cuál es la fórmula del ácido sulfúrico, ¿no? O qué pasó, qué sé yo, en la Guerra Civil Española, ¿no? Estas son preguntas que tienen su valor, pero la inteligencia espiritual apunta a otras preguntas, a preguntas de tipo existencial, que tienen una profunda dimensión emocional, porque nos implican personalmente. Una cosa es preguntar, pues eso, ¿no? ¿De qué está hecho el ácido sulfúrico? Y otra cosa es preguntar, ¿qué puedo esperar de mi vida? ¿Qué es lo que va a colmar mis expectativas y mi deseo de felicidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a dotar de sentido mi existencia, ¿no? ¿Cómo ser libre? Esas son preguntas de otra dimensión que afectan profundamente nuestra vida emocional, que nos angustian, a veces nos desesperan, a veces nos meten en una especie de camino sin salida, ¿no? Pero la inteligencia espiritual, en primer lugar, nos habilita para este tipo de preguntas. Y este tipo de preguntas ya están en el niño. El niño pregunta, ¿por qué tenemos que morir? El niño pregunta, ¿para qué vivir? El niño pregunta, ¿y por qué hay sufrimiento si hay Dios? Se hace preguntas el niño. Y los adultos tenemos que cultivar una virtud indispensable que se llama humildad y que tiene que ver con el sentido de los límites y la incapacidad de responder a todas esas preguntas. Pero en primer lugar nos habilita para eso. Claro, alguien puede pensar, ¿y eso para qué sirve? ¿Qué interés tiene hacerse estas preguntas? Pues mucho interés, porque en ello se nos va la vida. Es decir, preguntar qué sentido tiene la vida o cómo dotarla de sentido es una pregunta fundamental, porque de ahí se verán implicadas todas las decisiones vitales, lo que voy a estudiar, si voy a engendrar un niño o no, a qué voy a dedicar mi talento, dónde estoy dispuesto a entregarme y a entregar mi vida, ¿no? Por lo tanto, no es nada baladí hacerse esas preguntas y compartirlas en pequeña comunidad, ¿no? O la pregunta en torno a la libertad, o la pregunta en torno a Dios. Es distinto vivir pensando que estoy solo en el mundo a vivir pensando que hay alguien que vela por mí
incluso en la noche más oscura, para decirlo con San Juan de la Cruz, ¿no? Por lo tanto, estas preguntas no son menores y están ahí, potencialmente en el ser humano. Otra es que no tengamos respuesta científica. Otra cosa es que no tengamos una respuesta experimental, que podamos formular matemáticamente en un algoritmo, ¿no? Pero las preguntas están ahí y cuanto más cultiva uno la inteligencia espiritual, más desarrolla con más penetración filosófica este tipo de preguntas. Hay una segunda habilidad o capacidad que nos da esta inteligencia espiritual y que quiero subrayar y compartir con ustedes, que es la capacidad de retirarse. Aquello que decía Fray Luis de León, ¿no? Retirarse del mundanal ruido, ¿no? Tomar distancia. Esto es muy propio del ser humano. El ser humano, como decía antes, es capaz de una vida activa, pero también de una vida contemplativa. Generalmente vivimos una especie de asimetría, ¿no? Vivimos en la vida activa, en la hiperactividad, en el hacer que en el ser, ¿no? En el obrar que en el contemplar, ¿no? Pero tenemos capacidad para la vida contemplativa, como decían los medievales, ¿no? Ya Santo Tomás de Aquino distinguía vida activa, vida contemplativa, ¿no? Bueno, pues la clave está en el equilibrio. Y lo que ha pasado y nos pasa en nuestras vidas es que hay como un desequilibrio, una hibris, una desmesura que dicen los griegos, ¿no? Hiperactivismo, activismo salvaje, hacer, hacer, hacer y hacer, y la vida contemplativa se va como esfumando, se va como desvaneciendo, ¿no? Y sin embargo, la inteligencia espiritual nos permite tomar distancia de nuestra vida activa y observarla, contemplarla, valorarla, explorarla, criticarla, juzgarla. Y eso es enormemente valioso para cambiar esta vida. De hecho, se trata como de ser espectador de uno mismo. Nosotros tenemos la habilidad de poder observar cómo vivimos. Y eso es enormemente difícil, porque precisamente cuando contemplamos nuestro obrar es cuando observamos nuestras lagunas, nuestras incoherencias, nuestras fragilidades, nuestros errores, nuestras transgresiones, nuestras traiciones. Y eso duele. Y sin embargo, es el único modo de mejorar como seres humanos. Yo me lo aplico como profesor. Los profesores vivimos gran parte del tiempo frente a los alumnos. Enseñamos, explicamos, evaluamos, examinamos. Pero es muy útil para un profesor tomar distancia y preguntarse, ¿cómo estoy desarrollando mi labor? ¿De profesor? ¿O de padre? ¿O de cura? ¿O de líder político? ¿O de líder sindical? ¿O de simplemente de una madre anciana que sufre Alzheimer? ¿Cómo estoy desarrollando mi papel en el mundo? Y esa capacidad de tomar distancia nos la da la inteligencia espiritual. Y también nos permite valorar, emitir un juicio de valor y por lo tanto también observar si uno tiene que cambiar, modificar, cambiar su estilo de vida, su forma de ejecutar la docencia, o bien lo que tiene que hacer es mantenerse en ese estilo porque observa que llega, el mensaje llega, los alumnos aprenden, los alumnos participan y además gozan con esa explicación, ¿no? Ese tomar distancia me parece imprescindible. Y eso sí que para muchos antropólogos es genuinamente humano. Y ahí está la clave de la libertad. Somos seres que no estamos programados solo para responder a estímulos. Recuerden el famoso esquema de la psicología conductista, ¿no? Estímulo, respuesta, ¿no? Llega un estímulo y tú respondes. Y de este modo, pues, el ser humano está como programado, ¿no? Llega un estímulo que le dice, tienes que comprar este objeto. Y él recibe el estímulo y compra.
Y es verdad que gran parte de la publicidad funciona así. El estímulo-respuesta de las masas. Sin embargo, una persona que ha cultivado la inteligencia espiritual, cuando recibe el estímulo, se pregunta, ¿tengo que responder? ¿Tengo que responder lo que ellos esperan que responda? ¿O puedo responder otra cosa? ¿O puedo no responder? Por eso yo vinculo mucho la inteligencia espiritual a la práctica, por ejemplo, de la no violencia. Uno de los personajes históricos que para mí es ejemplar en el desarrollo de la inteligencia espiritual es Mahatma Gandhi. Cuando uno recibe un golpe, cuando a uno le humillan, le insultan, le escupen o simplemente le abuchean, es fácil que se produzca la reacción, acción-reacción. Sin embargo, la no violencia requiere una toma de distancia, una capacidad de no responder instintivamente a esa provocación, darse tiempo y no responder. Y eso es muy difícil, pero eso es consecuencia de la inteligencia espiritual. Y Mahatma Gandhi fue un ejemplo paradigmático de eso. Luego también Martin Luther King, que se inspiró en la filosofía de la no violencia de origen hindú, que en la lengua propiamente materna de Gandhi la llamaba Ahimsa, ¿no? Pues bueno, la inteligencia espiritual nos permite tomar distancia de nuestros instintos, de nuestras reacciones, de nuestras emociones, de nuestra vida, de nuestras relaciones, y eso es muy valioso para poder auditar cómo estamos. Yo les animo a pensar el concepto de auditoría existencial, ¿no? Hablamos de auditar una empresa, de auditar una universidad, de auditar una ONG. Y cuando pensamos de auditar, pensamos siempre en números, entradas, salidas, dinero, capital. Vamos a auditar existencialmente, que significa voy a preguntarme cómo estoy viviendo, cómo trato a mis semejantes, cómo trato a mis alumnos, cómo trato a mis hijas, cómo trato a mi madre, cómo trato a mi esposa, ¿no? Nos habilita para una tercera capacidad, la inteligencia espiritual, que también quiero compartir con ustedes en este tramo ya final, que es la capacidad de maravillarse de la realidad, esta capacidad de sorpresa, esta capacidad de pasmo, esta capacidad de admiración frente a lo real. Las personas más espiritualmente inteligentes son personas que se admiran del arte, de la naturaleza, de una flor, de la nieve, del agua, de los ríos. Piensen en San Francisco de Asís, ¿no? Y su capacidad de maravilla frente a la naturaleza, ¿no? Es decir, la inteligencia espiritual nos permite asombrarnos de la realidad que nos circunda, ¿no? Y ese asombro, esa maravilla, es el motor de la interrogación. Lo dijo Aristóteles muy bien en el libro 12 de la Metafísica, antes ya. La admiración o el asombro es el fundamento de la filosofía, también de la ciencia. Uno se asombra y se pregunta, ¿y eso cómo funciona? ¿Y por qué pasa? ¿Y volverá a pasar? Por lo tanto, el asombro, por un lado, expresa nuestra ignorancia. Uno no se asombra de lo que conoce, se asombra de lo que desconoce. Y por otro lado, mueve la curiosidad intelectual, ¿no? Uno se asombra de que se haga de noche. Cuando era de día se hace de noche y se por qué se ha hecho oscuro ahora. O de que empiecen a caer estrellas del cielo, ¿no? La noche de San Lorenzo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué pasa esto? Por tanto, detrás de un científico, de un astrónomo, de un físico, de un químico, de un filósofo, hay siempre alguien que se asombra de algo y que trata de explicarlo con alguna conjetura, con alguna hipótesis. Y así es como se desarrolla la ciencia. Por eso a mí no me parece correcto oponer inteligencia espiritual a desarrollo científico. Todo lo contrario, todo lo contrario. Detrás de un personaje como Einstein, como Planck, como Bohr, como incluso Hawkins, hay personas que se asombran de la realidad y se hacen preguntas.
Y ese asombro es vida espiritual. También nos asombramos del arte, y nos asombramos de la belleza, y nos asombramos de el mar, de los acantilados, ¿no? Pues bueno, la inteligencia espiritual nos permite asombrarnos. Y por eso me parece que es fundamental estimularla. No hay cosa que un niño que ya no se asombre de nada, que venga de vuelta de todo, que nada le active su curiosidad, su pasión por saber, su anhelo por indagar, ¿no? Y finalmente, la capacidad que nos da la inteligencia espiritual de vivir plenamente el instante que estamos viviendo. Eso que llamamos presencia plena, conciencia plena, receptividad plena. Lo explico brevemente y termino. Por lo general, o transitamos al futuro o nos quedamos anclados en el pasado. No estamos donde estamos. Por lo general estamos ausentes. Estamos presentes en cuerpo, pero estamos ausentes porque la mente viaja hacia el futuro y se preocupa de lo que tiene que venir, o bien retrocede al pasado y queda como atrapada en un nudo del pasado. Y eso es el rencor o el resentimiento. En cambio, la inteligencia espiritual nos permite estar donde estamos, ¿no? O estar presentes, plenamente presentes. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y esto qué significa? Pues estar receptivos. ¿Y qué significa estar receptivos? Dilatar todos los sentidos, todas las percepciones, ¿no? Uno está presente cuando está muy atento. Piensen en la atención plena, ¿no? Auditivamente, visualmente, olfactivamente, táctil, uno está plenamente presente cuando está atento. Y eso significa estar en una actitud de receptáculo, en una actitud de recipiente, ¿no? Estar dispuesto a recibir. Estar dispuesto a recibir la novedad. Lo que ocurre, lo que pasa, lo que dicen, las preguntas que me hacen llegar. Pero también las no preguntas, pero que observo a través de una mueca, a través de un cambio de mirada, ¿no? Cuando uno está atento, vive mucho más plenamente presente a su entorno. Y eso yo lo relaciono con la compasión. Cuando uno está atento, también se da cuenta del sufrimiento de su entorno, de que ese señor lleva 3 días sin cambiarse de ropa, de que esta señora está sufriendo, aunque no lo dice, aunque no lo expresa, porque discretamente lo guarda en su interioridad. Pero como estoy atento, por alguna rendija, por algún intersticio, he captado esta situación. Y por lo tanto empatizo con ella. Y por lo tanto me solidarizo con ella. Yo creo que en gran parte el problema que sufrimos es que no hay atención en un autobús, en un metro, en la calle. Pasamos de largo. Y cuando uno está atento, se da cuenta. Y ese sufrimiento lo vive como propio. Eso es compasión, compatior, compartir el padecimiento del otro, ¿no? Por eso no es extraño, y ahora sí que termino, que las personas más desarrolladas desde el punto de vista de su espiritualidad, independientemente de su religión o de su no religión, son personas muy compasivas. Porque están atentas al sufrimiento de los seres humanos, al sufrimiento animal, al sufrimiento del mundo, a lo que Schopenhauer decía, los dolores del mundo, ¿no? Y por lo tanto no pueden pasar de largo. Sin embargo, la velocidad nos hace insolidarios. La vida activa o atrozmente activa nos hace poco atentos a los demás. Estoy encerrado en mi burbuja tecnológica, ¿no? Y la inteligencia espiritual nos abre, nos trasciende, nos capacita para estar atentos y por tanto tener mucha más comprensión de lo que el otro está sufriendo y viviendo. Gracias por la atención y abrimos el turno de palabras, preguntas que amablemente, si puedo, trataré de responder. Muchas gracias a ustedes.
muchísimas gracias, Francesc. La verdad que, como bien lo dijiste al comienzo, que ibas a ser tan didáctico, increíble cómo lo has desarrollado. Creo que hay algunas preguntas, vamos a hacer unos 3 minutos de placas, así las personas podemos ir a tomar un vaso de agua, movernos un poquito y pasamos a la segunda parte, que es con las preguntas. Ponemos las placas y volvemos en 3 minutos. Vamos a poner esta placa de podamos ir pensando. Bueno, ya podemos ir yendo.
Hay muchas preguntas. Muy bien, fantástico, mejor. A ver si Muchas podemos preguntas tratar de responder algunas al menos. y muy interesantes. Pero bueno, te digo algunas. Acá preguntan, ¿qué relación hay? Te voy diciendo de a tres más o menos. ¿Te parece, Francesc? Muy bien, de acuerdo. ¿Qué relación hay entre inteligencia espiritual y emocional? ¿Qué lugar tiene la intuición en este aspecto de la inteligencia de tomar buenas decisiones? ¿Y cuál es la directriz de las múltiples inteligencias que tenemos? Presumo que hay una que está por encima de las otras. ¿Cuál es la rectora para el desarrollo de los demás? Y después nos habla, dice que cuando hablamos de inteligencia racional, tratamos de averiguar un coeficiente. ¿Existe algo así como un coeficiente espiritual? Vamos por esa primera. Muy bien, pues gracias por las preguntas. Seré también breve para facilitar que haya más y para, sobre todo, suscitar lecturas, porque hay muchas de estas preguntas que probablemente en algunos libros ya estén respuestas y que pueda ser útil acercarse a ellos. Empiezo por la directriz. Hay una gran discusión sobre cuál es la inteligencia que nos hace más genuinamente humanos. Para mí, no tengo duda. Yo creo que la primus inter en los clásicos es la inteligencia espiritual, ¿no? Eso no significa que la inteligencia matemática o la inteligencia musical o la inteligencia emocional no tengan un enorme valor, ¿no? Pero me parece que la que radicalmente nos hace distintos y la que se convierte en directriz, como decía la pregunta, es la inteligencia espiritual, ¿no? Y de hecho se ha estudiado la conexión entre inteligencia espiritual y musical, inteligencia espiritual y emocional, inteligencia espiritual e interpersonal, y existen vínculos muy interesantes, ¿no? No tenemos que pensar estas realidades como compartimentos estancos y separados, ¿no? Sino que forman una red y están interaccionando continuamente y hay un influjo mutuo entre una y otra modalidad. Respecto al coeficiente, existen varias propuestas de coeficientes. De hecho, cualquiera de ustedes puede hacer el esfuerzo de poner en un buscador, Google o Yahoo, Spiritual Inteligencia coeficiente, y verá que hay distintos test para poder evaluar cuál es el grado de inteligencia espiritual que tiene un ser humano. Como pasa con la inteligencia lógica matemática, como pasa con la inteligencia emocional o incluso la inteligencia musical, ¿no? Por tanto, sí que hay sistemas de medición discutibles, lógicamente, para medir el grado de desarrollo de inteligencia espiritual de una persona, ¿no? Yo, sin embargo, no he entrado en estas cuestiones de verificación experimental o de medición, porque no forman parte de mis intereses, medir, tabular, ¿no? Pero existen y hay tesis doctorales sobre esto para poder medir y cuantificar si uno desarrolla más o menos y qué grado tiene de inteligencia espiritual. Pero, insisto, siempre discutibles, como pasa con cualquier test de inteligencia. Más cuestiones. Acerca de la intuición, ¿qué lugar tiene la intuición Sí. en este aspecto de la Sí, no inteligencia? la había oído, es verdad, ahora te oigo bien, Inés. A ver, la intuición, los clásicos la definían como una mirada inmediata de una realidad sin, digamos, prolegómenos, ¿no? Uno tiene una intuición, es como una, casi diría como una revelación, como una iluminación, pero que no es fruto de un proceso argumentativo, que no es fruto de un proceso de deliberación, ¿no? Intuyo algo. Significa veo algo, no con mis ojos físicos, sino con el ojo espiritual, veo algo, pero no es consecuencia de una argumentación, ¿no? Bueno, hay personas más intuitivas que otras y hay un vínculo, lógicamente, de inteligencia e intuición. Pero, sin embargo, hay personas muy intuitivas que no han desarrollado una inteligencia como la lógico-matemática o la inteligencia musical, ¿no?
pero lo ven, ¿no? Tienen como un sexto sentido que lo ven, ¿no? Y eso también pasa a nivel espiritual. Puede haber personas que tengan una intuición espiritual, una experiencia espiritual, siendo niños, siendo muy jóvenes, y sin embargo no hayan desarrollado todo este proceso de preguntas vitales, análisis, reflexión sobre su vida, ¿no? Piensen en Teresa de Lisieux, ¿no? Que era una santa muy joven, una niña, y tuvo ya pues una intuición espiritual, y que otros viven 90 años y nunca tienen tanta claridad, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que calificaría más de don que no de fruto del trabajo de la inteligencia. Exacto. Acá nos preguntan. Más preguntas. Más preguntas. Acá nos preguntan, ¿cómo vos decís que optaste por el concepto de inteligencia espiritual? ¿Cómo definís espiritualidad y en quién basás esta definición? Y después te preguntan también que, bueno, creo que está contestado, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta en qué debo hacer para desarrollar la inteligencia espiritual. Y si la inteligencia espiritual tiene que ver con la no dualidad, si es así, ¿podrías profundizarlo? ¿Qué puede llevar a una persona inteligente a no querer desarrollar su inteligencia espiritual? Vamos por esas. Bien. Respecto a lo primero, a ver, es evidente que cualquier persona que reflexione sobre espiritualidad tiene unas fuentes, y me parece que lo más honesto intelectualmente es revelar esas fuentes de inspiración, ¿no? Nunca partimos de nada. Entonces yo, cuando ahondo en este concepto, ya no digo inteligencia, sino simplemente espiritualidad, tengo tres grandes referentes, que son, por un lado, Søren Kierkegaard, ¿no? Que escribe abundantemente sobre espiritualidad, especialmente en sus diarios. Tengo otro referente más cercano en el tiempo, que es justamente Hans Urs von Balthasar, ¿no? Teólogo católico. Y tengo como referente a Edith Stein, citada a lo largo de mi meditación, ¿no? En último término, cuando hablo de espiritualidad, mi referente último es Santa Teresa de Ávila, ¿no? Me parece que lo que tenemos que hacer es, sobre todo, buscar grandes referentes que nos acompañen, y referentes que puedan ser solventes y además verificados históricamente, ¿no? Especialmente en un contexto donde hay tanta multiplicación de opciones, ¿no? Por tanto, estos son mis referentes y mis fundamentos y las fuentes que alimentan gran parte de mis textos y de mis ideas cuando trato de abordar la noción de espiritualidad, que relaciono con apertura, relaciono con trascendencia, relaciono con salida de uno mismo, movimiento de salida de uno mismo. Todo este tipo de conceptos yo los observo en los textos, especialmente de Edith Stein, ¿no? Respecto a su desarrollo, bueno, el cultivo de la inteligencia espiritual lo traté de desarrollar en el primer libro, ¿no? Yo creo que hay una serie de caminos que nos ayudan a cultivar esta inteligencia. Por ejemplo, el silencio. Voy a subrayar dos solo. El silencio y la música. El silencio es especialmente proclive al cultivo de la inteligencia espiritual. Piensen ustedes qué les pasa cuando viven en silencio, ¿no? Se hacen preguntas, toman distancia de su vida, pueden contemplar más atentamente la realidad, perciben cosas que no perciben cuando hay ruido, cuando hay tumulto, cuando hay, en definitiva, mucha contaminación acústica. Y por eso es extraño que en las órdenes monásticas, desde los dominicos hasta los cartujos, tenga en ellas tanta importancia, en esas reglas, el silencio, la taciturnidad, ¿no? Como modo de cultivar la espiritualidad, ¿no? Y luego la música. La música nos eleva, ¿no? Decía San Agustín que la música nos eleva, la música sacra, ¿no? La música, cada cual tiene sus gustos estéticos, pero la música nos transporta, ¿no? Nos eleva, nos sitúa en otro plano, nos ayuda a trascender, ¿no? Esto pasa con el gregoriano, pero también puede pasar con María de Schubert,
y puede pasar con Albignoni, y puede pasar con música contemporánea, ¿no? Por eso no es extraño que en muchas tradiciones religiosas clásicas la música haya jugado este papel muy relevante para hacernos elevar la mirada desde otra esfera, ¿no? Elevarse a otro ángulo, ¿no? Y finalmente la pregunta de la no dualidad, ¿no? A ver, no cabe duda de que la idea de la no dualidad, que está tan presente en la filosofía, sobre todo hindú y especialmente en los Upanishads, ¿no? Lo que llamamos la filosofía de la adualidad o de la no dualidad, tiene que ver con esta experiencia de unidad fundamental de todo con todo, ¿no? Pues bien, la persona que cultiva la inteligencia espiritual y que está plenamente atenta, es muy probable que experimente esa no dualidad, ¿no? Ese sentirse uno con toda la realidad circundante, ese sentirse fraternalmente unido a todo cuanto hay, ¿no? San Francisco de Asís se refería al hermano sol, hermana luna, hermana muerte, hermana nieve, hermana noche, una experiencia de formar parte de ese todo, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que en los niveles más elevados de cultivo de la inteligencia espiritual, la dualidad se disuelva y uno sea capaz de reconocerse en todo y por tanto de experimentar lo que el otro sufre como sufrimiento propio. Muchas gracias, Francesc. Hay más preguntas todavía. Ya son 600 personas las que te estamos escuchando aquí en Zoom y otras tantas en YouTube. Ha despertado un gran interés tu charla y ya nos están preguntando si está grabada, y sí, está grabada. Acá nos preguntan, muchas inteligencias están fuertemente condicionadas por lo biológico, lo neurológico. ¿Cómo afecta este condicionamiento a la inteligencia espiritual? Otra más, que se ve que es a los niños y a los jóvenes. ¿Cómo poner límites a los niños sin coartar la libertad y dejando ser la inteligencia espiritual? ¿Y cómo fortalecer la inteligencia espiritual en los jóvenes? Muy bien, pues gracias por las preguntas, el interés y la enorme paciencia de seguir la exposición a distancia, ¿no? Cuando es presencial, pues siempre es mucho más gestualidad, por el movimiento del cuerpo, y sin embargo todavía tiene más valor la escucha atenta tanto rato y de tantas personas, ¿no? Bueno, hay abordajes múltiples a la inteligencia espiritual. Hay abordajes que van desde la filosofía, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la neurología, ¿no? Y de hecho, este abordaje que yo no he hecho, yo no soy médico, no soy neurólogo, pero he leído esta bibliografía y lo que tratan de analizar es qué tipo de área del cerebro, ¿no? Especialmente, digamos, entra en actividad neuronal cuando nos hacemos determinadas preguntas existenciales, cuando nos asombramos de la realidad, cuando tomamos distancia, ¿no? Es decir, el neurólogo lo que verifica es que hay un área de nuestro cerebro particularmente capacitada para este tipo de interrogantes existenciales o espirituales, ¿no? Por lo tanto, que hay como un fundamento orgánico de eso, como un fundamento biológico, ¿no? Y esto es interesante, del mismo modo que identificamos en nuestro cerebro un área pues, que tiene que ver con la memoria, o tiene que ver con el lenguaje, o tiene que ver con el ámbito lógico-matemático. Significa que esta idea de inteligencia espiritual no está ahí, digamos, pululando en el aire, sino que tiene un encaje y un arraigo en lo biológico y en lo orgánico, y que se puede verificar por la actividad eléctrica del cerebro cuando uno desarrolla alguna de estas actividades subrayado. Respecto al límite y a la libertad. Bueno, esta es la pregunta clave, ¿eh? Muchas veces pensamos que educar en la libertad significa pues no poner límites, ¿no? O no poner fronteras. Y que cuando ponemos límites o fronteras, lo que estamos es coartando. Y eso es así cuando hablamos de personas adultas, ¿no? Sin embargo, no cabe duda de que el desarrollo del niño es progresivo, ¿no? El niño nace, se desarrolla, pero es muy frágil, es muy vulnerable.
es muy influenciable, ¿no? Es fácilmente adoctrinable, fácilmente se le puede arrastrar por aquí o para allá, o se le puede manipular, ¿no? Yo creo que el gran antídoto a toda forma de manipulación y a toda forma de coacción es sobre todo enseñarle a pensar y enseñarle a reflexionar, ¿no? Y enseñarle a preguntar, ¿no? Y a deshacerse de prejuicios y de tópicos, ¿no? Naturalmente que hay que poner límites. Si no hay límites viene la barbarie, ¿no? Y el límite es el respeto a la integridad del otro, a su dignidad, a su libertad, a su intimidad. Naturalmente que tiene que haber límites. Sin límites solo hay barbarie, solo hay noche, solo hay oscuridad y abusos de poder, ¿no? Otra cosa es qué límites y otra cosa es hasta qué punto, ¿no? Yo creo que cuanto más frágil es un ser humano y por lo tanto más inconsciente de los abusos que puede sufrir o las captaciones que puede sufrir, más cercado y más cotejado y más cuidado tiene que estar, ¿no? Pero a medida que va creciendo en autonomía, que va creciendo en potencial, tenemos que dar más libertad y tenemos que dejarle equivocarse. Y tenemos que, lo diré con una palabra de Santa Teresa, ¿no? Tenemos que aprender a desasirnos, ¿no? Desapegarnos, desposeernos, ¿no? Hay padres que tienen una actitud muy posesiva con sus hijos, casi como un patrimonio, como un objeto, como una propiedad, ¿no? Mi hijo, como si fuera mi casa, mi coche, ¿no? Yo creo que a medida que el hijo va creciendo tenemos que tomar distancia y aceptar su camino y su desarrollo que no coincida con nuestras expectativas y con lo que nosotros hubiéramos imaginado, ¿no? Pero límites tiene que haber para vivir en civilización y para evitar la barbarie y el abuso de poder. Y la fortaleza, ¿cómo fortalecer la inteligencia espiritual? Pues cuenta mucho dos elementos, la soledad y las comunidades contemplativas, las comunidades de vida contemplativa, ¿no? La soledad es una ocasión para desarrollar la inteligencia espiritual. Cuando uno está solo, paseando por el mar, paseando por la montaña, paseando por los montes, ¿no? Todo eso activa su inteligencia espiritual, ¿no? Desarrollando el Camino de Santiago aquí en España, que es tan popular, tantas personas del mundo lo vienen a hacer, peregrinos de todo el mundo, ¿no? Se hacen preguntas, auditan su vida. Pero también la comunidad es una ocasión para estimular la pregunta, para indagar respuestas, para plantearse el propio proyecto vital, ¿no? Tenemos que buscar comunidades adultas que aporten, ¿no? Y tratar de evitar pues, todo lo que es frivolidad, estupidez, todo lo que es, definitiva, lenguaje de bajo nivel, ¿no? Es importante decidir bien con quién estamos, ¿no? A quién abrimos nuestro corazón, qué estamos dispuestos a compartir y con quién. Más preguntas, si las hay. Gracias, Francesca. Acá vuelven a preguntar esto, ¿cuál sería la diferencia y la articulación entre inteligencia espiritual y emocional? Y después una persona pregunta si pudieras explicar un poquito más la parte esta de mirar al pasado, cuando hablabas de estar plenamente en el presente, como esto de mirar al pasado, que podamos quedar enredados o que pueda aparecer el rencor. ¿Qué relación tiene entonces esto con el recuerdo? El vivir en el presente y el recuerdo. Esas dos. Respecto a lo primero, este vínculo entre inteligencia emocional y espiritual sí que ha sido objeto de mucho estudio, ¿no? Inteligencia emocional, como saben, sobre todo la desarrolló Daniel Goleman, la hizo muy famosa a través de ese libro cuyo título es Inteligencia Emocional y que se publicó en más de 30 lenguas y tuvo un gran éxito mundial, ¿no? Y sobre todo es la inteligencia que nos capacita pues, para identificar nuestras emociones, canalizar las emociones tóxicas o destructivas de manera creativa, digamos así. Nos capacita también para expresar correctamente nuestras emociones tonificantes
y también nos capacita para identificar las emociones ajenas, lo que el otro siente, ¿no? A pesar de que no lo diga. Si se siente triste, alegre, nostálgico, melancólico, apenado, desesperado, ¿no? Hay personas con una gran inteligencia emocional que tienen esta capacidad de identificar lo que está más allá de la piel y que el otro lo niega, ¿no? Y en algunas profesiones esto es muy relevante, ¿no? Pensemos en una enfermera, ¿no? Que tiene que comunicar noticias difíciles, ¿no? O en un médico o una médica, ¿no? O pensemos en personas que acompañan a otros en procesos de duelo, ¿no? Muy importante en estas profesiones y roles la inteligencia emocional, ¿no? ¿Tiene vínculo con la espiritual? Sí. Piensen en lo siguiente, ¿no? Si la espiritual nos permite tomar distancia, una persona espiritualmente inteligente es una persona que es capaz de gobernar sus emociones y no ser gobernada por sus pasiones. Y eso es muy útil en la vida y muy necesario, ¿no? Muchos dramas que vivimos a nivel familiar y a nivel social, que tienen que ver con la violencia de género, la violencia machista, la violencia intrafamiliar, tiene que ver con pasiones tóxicas, el odio, la ira, la cólera, y esas pasiones que no son gobernadas, sino que uno es gobernado por ellas. Y finalmente se deja llevar por esas emociones y genera mal a sus semejantes, ¿no? En cambio, una persona que es capaz de un buen cultivo de la inteligencia espiritual es capaz de no identificarse con esa emoción, tomar distancia de ella y no ser poseído por ella, ¿no? Es capaz de distinguir que él no es el odio ni la ira, aunque ahora siente odio o siente rencor o siente celos o siente envidia, ¿no? Pero es capaz de tomar distancia y no dejarse invadir o colonizar por esa pasión tóxica. Y eso evita un enorme sufrimiento, ¿no? Porque cuando uno es colonizado o secuestrado por una emoción de este tipo, pues viene la violencia, viene el abuso, viene la agresión. El rencor. Max Scheler definió el resentimiento como una especie de intoxicación del alma, como un envenenamiento del alma. Lo dice muy bien en un libro extraordinario que se llama El resentimiento en la moral. Lo tienen en lengua castellana, el original es en alemán, ¿no? El resentimiento en la moral, ¿no? Pues bien, lo que pasa con el ser humano es que con frecuencia, decía, o viaja hacia el futuro o se queda como anclado en el pasado. Y no puede digerir ese pasado y cíclicamente le va torturando, ¿no? Esto es la culpa, esto es el remordimiento, esto es el rencor, esto es el resentimiento. Son experiencias emocionales que todos conocemos y que lamentablemente algunos hemos vivido y que lamentablemente vemos en algunas personas de nuestro entorno, ¿no? Que constantemente hay un regreso a ese pasado y que ese pasado no es digerido, no es reelaborado, no es transfigurado y uno es esclavo de ese pasado, ¿no? De una herida que sufrí, de una ofensa que me hicieron, de un maltrato que recibí, que ha quedado como una herida en mi corazón y que sufro y lo sigo sufriendo a pesar de que hace 10 años o 20 años de que ocurrió. Entonces Scheler da la clave, ¿no? Dice, bueno, el único antídoto al resentimiento se llama perdón. Y la lógica del perdón tiene su camino y su complicación, ¿no? Pero el resentimiento es envenenamiento para el alma. Uno vive muy, pero que muy intoxicado emocionalmente cuando está resentido. Y además no está ya por la labor del presente, porque ese pasado le secuestra totalmente. Por eso la inteligencia espiritual nos permite tomar distancia y no quedar atrapados por ese pasado, ni preocupados por ese futuro, ¿no? Sino vivir plenamente el presente que tenemos ahora como si fuera lo único, ¿no? Esta respuesta, esta videoconferencia, este desayuno con mi hija, este texto que estoy escribiendo, este pájaro que está cantando, ¿no? Sino simplemente la realidad nos pasa por delante y no nos damos cuenta.
Bueno, aquí dos últimas preguntas. Muchos de los que te estamos escuchando aquí somos acompañantes espirituales, somos educadores. ¿Qué le dirías al terminar para un acompañante espiritual en su mirada para desarrollar esta inteligencia espiritual? ¿Y qué le dirías a un educador, a estos educadores de niños, adolescentes y jóvenes, pero así como algo muy, muy concreto de todo lo que dijiste? Y después mirá la pregunta que te hacen. La pregunta dice, una persona que dice que espera acá, que le gusta, a ella le gusta, me apasiona la bicicleta y la natación. Siempre sentí que estas dos actividades me sumergen en una experiencia profunda, me abre a la creatividad, me acerca a respuestas. ¿Cómo es en tu experiencia la relación entre el deporte y la inteligencia espiritual? Bueno, pues gracias. Yo empiezo con esta última, porque le dediqué un libro entero a esto en el año 2016, que lo pueden encontrar en mi página web, Inteligencia Espiritual y Deporte. Justamente este es el título, este vínculo, esta partícula copulativa I, porque yo precisamente tenía que hay determinados deportes, como el fondo, como el senderismo, como la bicicleta, como la natación, que activan la inteligencia espiritual, que nos permiten contemplar, que nos permiten saborear la realidad, que nos permiten asombrarnos, que nos permiten reflexionar sobre nuestro propio proyecto vital. Y son deportes generalmente en el entorno natural, generalmente practicados en soledad, que requieren una continuidad, como el correr, como el caminar, como el pedalear, y que, al menos desde mi punto de vista, desarrollan mucho capacidades espirituales, incluso capacidades como la meditación, la contemplación o la oración, ¿no? Incluso la oración puede ser practicada mientras uno anda o corre o nada, ¿no? Por lo tanto, ahí encontrará algunas de las claves de esta respuesta, donde intento abordar que, a pesar de que aparentemente el deporte es una actividad puramente física, es un error entenderlo así, ¿no? El deporte es una actividad polifacética que activa la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal, la inteligencia espiritual, por supuesto también nuestra imaginación y por supuesto también nuestra elasticidad, nuestra capacidad de resistencia, nuestra agilidad física, nuestros reflejos. Por tanto, es muy completo, es muy holístico, ¿no? Pero sería un error reducirlo a desgaste físico y a puro desgaste de tendones, ¿no? Para mí esto sería una reducción muy grave de una actividad como el deporte, que además nos permite cultivar valores muy nobles, como el sacrificio, la constancia, la perseverancia, la humildad. Cuando uno hace deporte, se da cuenta de sus límites y eso le permite ser muy humilde, ¿no? Cuando le pasan por delante, cuando no puede seguir, cuando se cansa y tiene que parar, cuando se agota, experimentar su fragilidad. Y esto es una lección en la vida de primer orden, ¿no? Por lo tanto, es un tema que ahí traté de abordar y probablemente le puede interesar acercarse a este texto. Y un consejo muy claro, decías, y muy concreto a quienes desarrollan la noblísima labor de acompañar espiritualmente a otros, ¿no? A otros seres humanos, ¿no? Yo aquí la clave me parece que es ayudar al otro a desarrollar su proyecto vital, ¿no? El concepto proyecto vital me parece muy importante, ¿no? ¿Usted para qué vive? ¿Usted para qué vive? ¿Cuál es el objetivo de su vida? No de qué vive o cómo se gana la vida, ¿no? Sino usted para qué está en el mundo. ¿Por qué no se suicida usted, ¿no? Es la pregunta que hacía Albert Camus en el mito de Sísifo, ¿no? Dice, la pregunta filosófica por definición es ¿y por qué no suicidarme? O dicho de otra manera, ¿para qué vivir, ¿no? Entonces yo creo que alguien que acompaña espiritualmente a otro ser humano, en el fondo tiene que ayudarle a responder esta pregunta y también a analizar si el proyecto de vida que tiene realmente le llena, le colma, ¿no?
si es un proyecto que merece la pena, si es un proyecto de apertura al bien, a la belleza, a la bondad, a la unidad, ¿no? Y eso es un trabajo de diálogo, de respeto, de infinito respeto, ¿no? Pero también de acompañamiento que permite aportar otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que es muy valioso, pero por otro lado tiene que ser muy respetuoso con esa intimidad y con esas decisiones, pero que le ayude a decidir ese proyecto vital y a desarrollarlo en su plenitud, porque en el fondo Kierkegaard decía que vivir es una obra de arte, ¿no? Y cada uno de nosotros está llamado a hacer con su vida una obra de arte, una obra singular, una obra distinta, ¿no? No hemos nacido para clonarnos, hemos nacido para hacer obras singulares, únicas, diferentes. Y eso es lo que nos lleva, es lo que nos colma. ¿Y a los educadores? Los educadores, primero de todo, una paciencia infinita. Esto es lo primero, ¿no? Porque el ritmo de aprendizaje en cada ser humano es el que es. Y por lo tanto tiene que tener esta paciencia de los ritmos distintos de aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto superar la cultura de la inmediatez, que queremos resultados ya, que queremos que aprenda ya, que queremos que lo sepa ya. No, la paciencia es lo fundamental, dar tiempo, acompañar, ¿no? Corregir y sobre todo entrever las capacidades del educando. Cada cual tiene las suyas. Un buen educador es el que entrevé, el que intuye que ese niño tiene especiales capacidades para el dibujo o para el canto o para la filosofía o para la matemática, pero que le ayude a desarrollar ese potencial, que es la manera que aportará más a la sociedad y será más feliz también. Bueno, Francesc, ¿qué decirte? Creo que me hago eco de todo lo que nos está llegando. Estamos así, colmados. Es cada palabra, el trasfondo que tiene cada palabra, es la sabiduría. Nos ha dejado con esta tan claridad de cómo la inteligencia espiritual nos ayuda a esto, a interrogarnos, a tomar distancia, a asombrarnos, a estar presentes, como el silencio, la soledad, la música, el deporte, la comunidad, ¿no? Tantas vías que nos has abierto. Y la verdad que como preludio a la conferencia que vamos a hacer el lunes que viene, que es justamente presentar una pedagogía que ayuda justamente a desarrollar esta inteligencia espiritual, te invitamos especialmente a que puedas estar presente, o en tus múltiples actividades te la daremos grabada porque nos va a encantar presentártela. La verdad que nos dejas así, colmados. Yo invitaría ahora a todos que te quiero poner ahora a vos y que todos en la vista de la galería podamos mirar a Francesc y te queremos bendecir, desearte el bien para que sigas no solamente entregando de tu sabiduría, sino, Francesc, hay algo muy lindo en el cómo lo transmitís. Esta humildad. Muchas gracias. Lo transmitís como algo que fluye con las palabras, nos va llevando realmente algo muy, muy lindo. Te agradecemos profundamente. Te invito a que abran el sonido para poder hacer un aplauso cerrado a nuestro... ¡Bravo! ¡Oh, bravo! Gracias. Bravo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. 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 Un regalo, así un regalo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy lindo. Lindo, muy claro, muy profundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Maravilloso, maravilloso. Gracias y hasta la próxima a ustedes. Inés, Hasta la gracias. próxima. Chao, chao. Adiós, adiós esta oportunidad. Vamos Muchas gracias.
Dios bendiga. Estamos terminando juntos desarrollar este espiritual. Muero por leer tus obras, así que las vamos a conseguir en tu página web. Muchísimas gracias, Francesca. Gracias a usted. Adiós, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Espero a todos. Muchas gracias. Maravilloso. Adiós a todos. Gracias. Maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Maravilloso, muy enriquecedor. Lujo, lujo. Gracias. Con mucho trabajo para realizar en el interior. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Genial. Qué punto. Genial. Buenísimo.